Así que les invito a quienes quieran ir dejando sus preguntas por el chat para que luego Zaira nos pueda ir respondiendo, ¿sí? Así que bueno, Zaira, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. La verdad que bueno, escuchándolas, qué lindo poder, y qué honor poder participar de este encuentro, de este panel, de todo este trabajo. La verdad que mucho trabajo se ve ahí de fondo, así que felicitaciones y gracias por sobre todas las cosas, porque la realidad es que poner estos temas en debate y acompañarlos, pero por sobre todas las cosas ponerle el cuerpo requiere de una voluntad muy grande, así que eso se valora muchísimo. Yo soy Zaira Millaqueo, soy activista trans, nacida en Río Negro, vivo en Bahía Blanca hace 11 años ya. Soy jugadora de hockey, actualmente juego en la primera categoría del Club Paligüe, gracias a una decisión judicial. Cuando inicié los trámites para poder integrar el plantel de primera dentro de mi club, se generó toda una disrupción política, social, en torno a la participación de una mujer trans dentro de un plantel de mujeres, y a partir de ahí se empezó a generar todos los impedimentos y todos los obstáculos para que yo pudiera acceder al torneo competitivo, ¿no? Amparándose en la noción sobre que yo, particularmente por haber nacido con determinada genitalidad, tenía muchísima más fuerza que aquellas mujeres que integraban el plantel, que supuestamente, porque nadie podía determinar, eran mujeres biológicas. Entonces, a partir de ahí es como que se conformó toda una idea de que las mujeres trans no podemos porque tenemos determinada fuerza, porque tenemos determinado desarrollo competitivo, determinado encuadre, un montón de conceptos que se arman a partir de nociones que están completamente basadas en los prejuicios y en los estigmas, en base a las categorías. Zaira, perdón, pero fíjate que parece que se te silenció el micrófono. Ay, no te lo puedo creer, estaba hablando. No, fueron los últimos segundos. Fueron últimos segundos, sí. Bueno, genial. Bueno, y como decía, en todo este derrotero, de todo este proceso, la demanda judicial se basa básicamente en esto, ¿no? En tener una ley nacional como la Ley de Identidad de Género, basándose en ese derecho, en el derecho de la autopercepción, en el derecho al trato digno, en el derecho al reconocimiento, al libre desarrollo de las personas. Y ahí es cuando emprendo ese proceso judicial y a partir de ahí busco que se garantice esa posibilidad sin que se diera lugar a la demanda que se estaba estableciendo, ¿no? Que la demanda particularmente era basarse en los principios del Comité Olímpico Internacional, donde se exigía para que yo pueda participar en determinada categoría una cantidad de análisis que demuestren una cantidad de hormonas que justifiquen esto, ¿no? La teoría cientificista, la teoría de la naturaleza, de cómo se conforman las corporalidades, de cómo se conforman las identidades en este mundo cisexista y binario. Y a partir de ahí es que me niego y emprendo el proceso judicial amparándome en la ley nacional, y por eso al principio, como decía, ¿no? La legislación me ayuda a ganar esta demanda, me ayuda a ganar este proceso, y hoy puedo estar desarrollándome dentro de la categoría competitiva, con el equipo que yo elegí, con mis compañeras, y en un torneo que yo elegí, ¿no? Porque generalmente siempre se nos posiciona en torneos amateur, o torneos exclusivos, o torneos paralelos, y no dentro de la competencia, porque sigue existiendo la noción de que venimos a generar una desigualdad. Y ahí es donde me quiero adentrar en esta cuestión de por qué
se constituye esta visión, esta mirada completamente sexista del deporte, porque no pasa por otro lado, pasa por esa construcción que se ha generado a partir de las categorías competitivas y basándose en la naturaleza de esas categorías competitivas, ¿no? Arraigadas completamente al binarismo de género y a su vez a la genitalidad, partiendo de la base de la genitalidad, conformándose estas como las identidades preestablecidas y que son inamovibles a la hora de ampliar esas miradas o ampliar quienes pueden habitar ese mundo deportivo, quienes pueden desempeñarse dentro de ese mundo deportivo. A partir de ahí me interesa focalizar en este concepto de la naturaleza, ¿no? La naturaleza del deporte, la naturaleza de las categorías, y cómo se va construyendo esto a medida que se van incorporando palabras como la fuerza, como la competencia, como la habilidad, como determinado género, determinada identidad se constituye gracias a determinada fuerza o no, o a determinada cantidad de hormonas o no. Me parece que las identidades travestis y trans, particularmente dentro de dentro de este binarismo, venimos a interpelar y venimos a disrumpir esa lógica automáticamente. No así sucede con la sexualidad pasa por un plano donde generalmente se interpela el plano cultural, pero particularmente en las identidades travestis y trans, automáticamente disrumpimos e interpelamos esa categoría binaria. Y me parece súper poderoso poder expresarlo y poder establecerlo, porque pensar a las categorías con la amplitud que requiere pensar que podemos incorporarnos dentro de lo femenino, dentro de lo masculino, con toda la diversidad que eso implica, diversidad corporal, diversidad identitaria, diversidad de expresiones, requiere un pensamiento de empezar a corromper o a romper otras categorías que están establecidas en lo social, ¿no? El ámbito deportivo generalmente está completamente, o sea, está incorporado dentro de la mentalidad, del inconsciente colectivo de la sociedad como algo inamovible, como algo fijado, y creo que poder cuestionar esa raíz, esa matriz natural, que se dice natural, pero que tiene poco de natural, porque es todo construido culturalmente, me parece que es más que poderoso discutirlo desde ese lugar, ¿no? Otra de las cosas que me interesa también plantear es la competitividad, cómo está compuesta la competitividad dentro de los deportes, ¿no? Generalmente siempre se nos posiciona a las personas trans, y preferentemente a las mujeres trans, como aquellas que tenemos muchísimas más posibilidades de ganarla a una mujer cis. Y la realidad es que la concepción de la fuerza y de la concepción de la competencia muchas veces está completamente viciada por esta cuestión de la fuerza. Y ahí es donde me posiciono y me paro y pienso si el deporte está completamente concebido desde ese lugar y por qué no se puede concebir desde otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo las habilidades, como por ejemplo la potencialidad que tiene la persona al querer entrenarse, al querer desarrollarse, al querer proyectarse dentro de un deporte competitivo, y por qué se la encasilla siempre en ese lugar. Y a su vez me interesa también remarcar ahí es cómo eso impacta dentro de nuestras vidas a la hora de poder desempeñarnos dentro del ámbito deportivo, dentro de una cancha, dentro de un entrenamiento, con nuestros grupos sociales, con nuestros entornos. Fundamentalmente, todos esos procesos que damos dentro de esos ámbitos están completamente coartados por el miedo, por las inseguridades, por un montón de aspectos que hacen a que muchas veces se nos vea observadas y completamente estigmatizadas dentro de estos mundos. Particularmente
me he encontrado con la necesidad de tener que responder absolutamente a todas las inquietudes y sobre todas las cosas de responder a las exigencias que se armaban a partir de las características que se crean las personas a la vez de cuando se empieza a habitar ese mundo deportivo. Entonces, fundamentalmente ahí pienso que habitar el mundo deportivo siendo una diversidad es puramente complejo, es muy difícil, pero no excede a lo que venimos viviendo las personas travestis y trans a lo largo de la historia en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo también se puede decir, porque la realidad es que la gran mayoría de nuestras compañeras ha debido atravesar muchísimos obstáculos y muchísimas complicaciones a la hora de poder expresar nuestro género y poder defender el deseo interno de quién queremos ser y de quién soñamos ser dentro de este mundo. Eso se ve traspolado en todos los ámbitos de la sociedad, dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito de la salud. Socialmente, vamos caminando por la calle y todavía siguen existiendo pautas de exclusión, pautas de discriminación, y por sobre todas las cosas, muchos impedimentos para acceder. Yo creo que una de las cuestiones que todavía tenemos que sortear es el acceso. Porque más allá de que hoy tengamos en Argentina ley de identidad de género, cupo laboral travesti trans, DNI no binario, todavía en la práctica política, en la práctica ciudadana, las travestis generalmente, las personas trans, somos vistas como o criminales o como las desviadas o como las degeneradas, porque históricamente se planteó así, porque históricamente está construido en el inconsciente colectivo que ha habido una historia de estigmatización sobre nuestras identidades. Y el ámbito deportivo no es ajeno a eso. Yo siempre pongo el ejemplo de que el hockey es un ámbito completamente elitista, hay que ser realistas. Hoy, si bien hay una culturización más popular, quizás gracias a muchísimos trabajos de muchísimas personas que hacen para que el deporte pueda ser realmente para todos, todas y todes, sin distinción de género, sin distinción de clase, sin distinción de ningún tipo de otro aspecto. Me tomo un matecito porque se me seca la boca. Y a partir de ahí pienso en esto, ¿no? De cómo se abren paso las identidades dentro de esos ámbitos que no solamente tienen el impedimento por la cuestión de género, sino también por la cuestión de clase, ¿no? Un deporte completamente elitista como el hockey, donde generalmente hay muchísimos mandatos familiares, muchísimos mandatos sociales, incorporado todo ese conjunto, claramente es muy difícil de poder abrir paso dentro de esos esquemas sociales. Entonces, partiendo de esa base me parecía fundamental hacer ese paralelismo entre el mundo deportivo y la realidad que atravesamos la comunidad travesti trans. No es ajeno que todo ese proceso de exclusión y discriminación concluya en el promedio de vida de 35 años de edad para nosotras, porque también se nos ve negado la proyección del acceso a una salud integral, ¿no? Del poder planificarnos como sujetos y sujetas saludables, con una planificación, con una proyección, con todo lo que implica el deporte, ¿no? De poder tener una rutina, de poder tener una educación alimentaria, una educación sobre la salud propia, sobre el cuidado, sobre el autocuidado, ¿no? Algo que se nos arraiga desde muy pequeñas por el hecho de, bueno, esto de no tener una contención a la hora de expresar nuestras identidades. Y a partir de ahí, fundamental, creo que el deporte viene a sanar eso, ¿no? A sanar esa necesidad de poder pensarnos como sujetos y sujetas cuidadas, que podemos proyectar un futuro, que podemos proyectar una vida, y que fundamentalmente para eso es importantísimo que
hayan marcos de contención. No solamente las leyes, no solamente los marcos normativos, sino espacios que generen esa tranquilidad al poder habitar los distintos mundos. Por eso las organizaciones, los espacios de discusión, de debates, de exposiciones, son fundamentales a la hora de poder abordar estos temas y de poder contenerlos, pero por sobre todas las cosas de teorizar sobre eso, porque ya vemos, ¿no? Siempre para excluir o para discriminar siempre se amparan en conceptos teóricos y cientificistas, pero para acompañar muchas veces no están. Entonces está bueno poder elaborar esas teorías y poder desarrollarlas. Así que nada, desde mi lugar espero que hayan quedado claros algunos conceptos. Nuevamente agradecerles por esta oportunidad valiosísima de poder contar mi experiencia, de que sirva mi experiencia también para poder sensibilizar, porque acá lo que buscamos, creo, fundamentalmente también es empezar a generar esa empatía de que si pensamos un deporte para todos, todas y todes, principalmente tenemos que pensar que hay otros y otras que no están pudiendo acceder. Entonces, si hay otros que no están pudiendo acceder es porque yo por ahí quizás no estoy generando las condiciones para que esas personas puedan desarrollarse libremente, y la verdad que el paso fundamental para eso es la sensibilización y la empatización. Así que desde mi lugar creo que ese es mi mensaje, y poder aportar a eso me parece que es lo fundamental. Así que gracias y un placer enorme, lo vuelvo a repetir. Bueno, muchas gracias, Zaira. La verdad que hermoso todo lo que dijiste. También fui teniendo un montón de interrogantes y lo fuiste respondiendo en todo momento, así que me encantó. No sé si alguien quiere compartir algo, si tiene alguna consulta o quiere compartir qué le pareció, si no ya pasamos a Gaita para que pueda exponer. Bueno, Quería preguntarle algo a a Zaira Lais. Dale. No sé si se Dale. escucha. Sí, dale. No. Ani. Si en todo este recorrido que ella describe de su experiencia, de su lucha, porque básicamente hemos escuchado su lucha, ha podido visibilizar alguna transformación en prácticas, tanto del club como de los entornos deportivos donde ella transita. ¿Se ha visto algún impacto incluso sobre su fallo en otras y otros deportistas con alguna de estas situaciones? Si se vislumbran también, digamos, semillas de cambio a partir de esta experiencia. Yo con mis compañeras del club y mi club particularmente siempre me sentía acompañada y apoyada. El proceso, digamos, de demanda se inició hacia la Asociación Bahiense de Hockey, que fue la que negaba el proceso y la que se amparaba en el Comité Olímpico Internacional para impedirme el acceso, pero uno de los impactos que noté fue el cambio positivo dentro de mi equipo a la hora de abordar el tema, ¿no? Una de las cuestiones que utilizábamos como herramienta era esto de, bueno, capacitarnos, informarnos, pero a la vez no dramatizarlo con todo lo que había por fuera, ¿no? Porque es complejo en un grupo social no conocer una realidad y a su vez estar tan sobreexpuesto y pero tan confundido a la hora de vivir una nueva realidad. Esto pasó hace 5 años, que si bien ya teníamos ley, ya sabíamos, ya hay todo un proceso del movimiento LGBTIQ+ en Argentina avanzadísimo, para muchísimas familias, para muchísimas realidades, el abordar los temas de sexualidades diversas, identidades diversas, es todavía muy complejo y con muchos tabúes. Y como decía al principio, en espacios o familias o lugares con muchísimos mandatos preestablecidos, tradicionales, es muy difícil hablar sobre determinadas prácticas. Entonces, el cambio que yo noté dentro de mi mundo, que era ¿no? El grupo social en el que yo me quise desempeñar, fue altamente positivo. No si bien dentro de lo que fue la sociedad en general, que generó un montón de reacciones
en contras y muchísimas reacciones violentas, también dentro de la liga, ¿no? Muchísimas reacciones en contra en el sentido de, bueno, de entrar a la cancha y que me insulten o que me maltraten y cosas así. Entonces, podemos decir que hay muchísimas implicancias en torno al caso. Y después, en términos de jurisprudencia, muchísimas recomendaciones en torno a poder respaldar otros procesos de luchas en otras ciudades, y a su vez generar una legislación provincial. A partir de este caso se pudo generar la ley 15.100, que rige hoy en la provincia de Buenos Aires, que es una legislación para todas aquellas personas que estén atravesando por esos procesos de lucha. Y la verdad que en ese aspecto fue muy satisfactorio ver cómo se pudo servir el fallo para fortalecer otras demandas. Bien, muchas gracias. ¿Tu elección de tu carrera tiene que ver con esto o era previa o no está vinculada la deportiva con la vocacional? Y fue un poco de todo, si bien siempre me gustó abogacía, cuando sucedió el proceso judicial, claramente dije, yo tengo que estudiar esto porque sí, tengo que verme dentro de este mundo, y la realidad es que no me equivoqué porque me encanta y creo que me está yendo muy bien, así que... Bueno, gracias. Qué Bueno, grosa gracias, el ser Anita. antecedente de la ley, qué grosa, ¿no? Tenemos que profundizar en eso. Sí, la verdad que sí, también es muy bueno saber la experiencia y demás para poder también acompañar a otras compañeras. Bueno, si nadie más quiere hacer algún comentario, le cedemos la palabra a Gaita, que también se va a presentar y nos va a contar un poquito sobre su experiencia, ¿sí? Bueno, gracias, Zaira. Bueno, buenas tardes todavía. Me llamo Gaita, soy un chabón trans, soy poeta, edito en una editorial trans que edita sobre todo a personas trans y LGTB, y nada, las intersecciones que se dan también entre lo trans y lo LG, ¿no? Trans, traba, que a veces no se habla mucho de nuestras interseccionalidades de género y sexualidad. Y en general mi militancia tiene que ver más con lo artístico, con lo poético, y como deporte, a medida que empecé a hormonarme, que yo no lo llamo transición específicamente, porque no creo que lo hormonal pase por, o decidir, no pasar por un proceso nada, de empezar a tomar hormonas, tenga que ver específicamente con la transición genérica. Pero sí me pasó de querer elegir un deporte, y a raíz de eso elegí el kickboxing como un deporte que, entre otras, no sé, riesgos tal vez que tenía la testosterona, era, no sé, el colesterol y bueno, un montón de cosas. Y nada, elegí un deporte que me parecía que era muy completo. Yo toda la vida jugué fútbol desde los 12 años, o sea, empecé a jugar fútbol femenino a los 12 años, y tal vez es otra problemática que pasamos los varones trans cuando venimos jugando fútbol femenino y con la profesionalización del fútbol femenino, y de pronto ya no hay más lugar para nosotros, ¿no? Considerando que en un país culturalmente futbolístico, donde los varones sí se empiezan a jugar fútbol a los 3 años, para nosotros encontrar un lugar de profesionalización donde desarrollar por lo menos lo que tiene que ver con el fútbol, y supongo que otros deportes también, pero más el fútbol, digo, lo que culturalmente es para nosotros. Nada, la verdad que decidí no ir por ahí. En su momento yo no llegué a profesional en fútbol, pero sí he jugado para la AFA en su momento, y nada, bueno, transición mediante, elegí el kickboxing. Yo personalmente no consideraba el deporte como un lugar de militancia, al revés, milito todos los aspectos de mi vida, el deporte lo consideraba como un lugar donde distraerme. Pero bueno, también elegir un deporte que es culturalmente masculino y heterosexual, y cis masculino heterosexual, me llevó a notar algunas cosas que nada, un día no aguanté más, y teniendo contacto con
con Dolores Curia, que es la directora del SOI de Página 12, bueno, que es un suplemento que se encarga específicamente de lo LGTB, le propuse escribir sobre qué pasa con, no sé si todas las masculinidades, pero por lo menos la mía, alrededor de esto, de un deporte que es culturalmente heterosexual. Yo no sé si todas, todos y todes sabemos lo que es ser cis. Bueno, por las dudas, una persona que Y es cis quizás es una estaría bueno persona... que lo puedas contar. Una persona cis es una persona que no tiene ningún problema con cómo nació o el género que le fue asignado al nacer, que tiene que ver con los genitales con los que nacemos, ¿no? Si nacemos con vagina, nos van a llamar mujeres; si nacemos con pene, nos van a llamar hombres; si nacemos intersex, tal vez no nos avisen, nos operen y nos enteremos mucho más tarde y tengamos un montón de problemas, pero eso es otra militancia y a mí no me corresponde. Pero bueno, a lo que iba es que quizás yo no, a mí por lo menos personalmente no me interesa la profesionalización, y escuchando a Zaira también creo que el kickboxing, por lo menos a nivel nacional, está en un nivel de, aunque sí profesionalización, no hay un control como lo que ya mencionaba de, por ejemplo, hormonal, que sí pasan ligas mucho más importantes como la UFC. Entonces yo creo que lo que corre o lo que juega un poco y que atraviesa lo que es los torneos, digamos, la parte más competitiva, tiene que ver con el descuidado también. Porque tal vez pensaba esta comparación, ¿no? Se había contado el tema, no sé, de cómo cuenta lo hormonal, qué sé yo, y para nosotros no cuenta porque nadie nos hace un control de absolutamente nada. Hasta decir, por ejemplo, que una mujer cis puede estar embarazada y un chabón trans, ¿por qué no? Ir a competir, que no se le pida jamás un EVA test, y no sé, perder un embarazo en una competición, digo, como niveles distintos de nada, a pesar de que yo no soy profesional, no se le pide a nadie. Y bueno, nada, básicamente contar mi transición y mi habitar un mundo que no me esperaba y que a veces cuando uno está transicionando, no sé, está como en su mundo y de pronto se va chocando con el mundo, con cosas que no esperaba porque no fuimos socializadas de esa forma. No sé, por lo pronto yo encontré un grupo hay un grupo que usamos algunas personas en Facebook que se llama Transfeministas Trabajando, donde no hay varones heterosis, no hay varones cis en general, y lo usamos como bolsa de trabajo. Entonces yo en ese grupo estaba buscando un lugar para entrenar, me habló la que sigue siendo mi profesora, esto fue hace 3 años, un poquito más de 3 años, que se llama Eva, y bueno, terminé yendo a su gimnasio porque sí, y ya la primera clase me encuentro con que tengo que ir al vestuario y la verdad que no me lo esperaba, y fue la única vez que fui al vestuario de varones, y después no fui más, después fui al de mujeres. Y había como un baño, que nada, que había un baño y lo podía usar, pero la verdad que no sé, no me quería sentir especial. En ese momento yo no me nombraba varón trans, o sea, fue medio rara toda la situación, a pesar de que siempre fui una lesbiana masculina, de pronto habitar otro espacio donde uno no es suficientemente varón, te deja como medio en una nada, Y nada, la verdad que el primer año de entrenar, no pensé en entrenar, pensaba en mi cuerpo, pensaba en qué se notaba cuando entrenaba, pensaba que si me tocaban la espalda, no sé, me tocaban el corpiño, y no pensaba en ser un chabón tampoco, creo que medio que lo estaba descubriendo o armándolo, y en un momento ya bastante avanzado, habrá sido el año y medio, que le dije a mi profesora que quería pelear, y ahí le digo, bueno, ¿cómo es el tema de las peleas? Y bueno, me dice que es por género, ¿no? Ahí empezó como para mí el drama, y yo no sé si esa fue de las primeras veces que dije, bueno, tengo que elegir un género, que es terrible, es terrible. Bueno, nada, hicimos una exhibición, y aparte, bueno, depende de la federación, porque nada, hay unas cosas que son medio así a los chapazos en las competencias, pero depende, si uno sigue la Federación Argentina de Kickboxing, por lo menos, una de las reglas es que hay que pelear sin remera, cosa que es un temón. ¿Por qué? Para que los golpes se vean bien, ¿no? Para que los puntos cuenten, que no sean golpes bajos, tipo, los golpes se tienen que ver. Nada, cosa que no, tampoco te pueden obligar,
no hice, obvio. Y hoy operado no sé si lo haría, porque también estamos constantemente expuestos, ¿no? Y nada, siempre recuerdo esto, que venga el árbitro y me pregunta si tengo inguinal. Bueno, igual no quiero repetir mucho porque eso lo escribí en la nota, si les interesa les paso el link, pero sí esas cosas de si tengo inguinal y decirle no, tengo vagina, o sea, un montón de cosas que dentro de pasar por cis, o lo que llamamos cis passing, que a mí me pasa un montón, yo paso por cis, o generalmente, o por cis o por puto cis, nada, tal vez no se espera. Y yo creo que si hay algo central, y me parece que esta sí es una diferencia con respecto a muchas de las feminidades travestis, trans, es que hay un montón de invisibilidad alrededor nuestro, que si nosotros no decimos algo, si no salimos del closet de alguna forma, parece que los varones trans no existimos, y eso sucede en absolutamente todos los ámbitos. Un poco mi objetivo con la nota en Soy era hacer una especie de llamamiento hacia las identidades travestis, trans y no binarias en general, y poder armar una asamblea de qué pasa cuando queremos practicar un deporte donde todo lo que tenemos es el cuerpo, o sea, todo lo que tenemos es el cuerpo, todo lo que tenemos es lo que entrenamos con el cuerpo, el contacto que tenemos con las otras personas, el miedo de que un tipo cis tenga más fuerza que yo, que puede pasar, y suele pasar, de hecho, muchos de los procesos que tienen que ver con masculinidades trans habitando el deporte, que yo la verdad conozco 2 o 3, pero tienen que ver con empezar a tomar suplementos y desarrollar una fuerza que no es suficiente, la que venimos teniendo para habitar esos espacios o para habitar esos deportes. Quizás como un poco al revés, ¿no? De lo que contaba Zaira. ¿Cómo se miden esas cosas? No lo sé. En un ring se mide a las piñas, pero también médicamente hay una medida normal, ¿no? Hay una normalidad química de qué es ser un varón y qué es ser una mujer, aparte de lo genital, digo. Y cómo se controla ese, por lo menos en el ámbito del kickboxing, no tengo ni idea. Así que quién es más fuerte, quién no, quién se levantó con un buen día, quién tiene la cantidad normal de hormonas, no lo sabés, no sé si le duele la panza, está nervioso y peleó mal ese día. Digo, como que hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta, pero se empiezan a discutir si se nos discute a las personas trans, como que cuando una persona trans se mete en el deporte, de pronto hay que prestar atención a si esa persona trans es suficiente o no para evitar el deporte, cuando en realidad, como digo antes, a las mujeres cis no se les hace un EVA test para saber si están embarazadas, digo, puede perder un bebé entrenando. Mi profesora se enteró de casualidad y tuvo que bajarse de la pelea, pero también hay otros casos que pelearon hasta las, no sé, o antidoping, digo, cosas básicas, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver con el deporte y el acceso al deporte, por lo menos en mi experiencia y con mis compañeros y amigues, y creo que socialmente el deporte como el arte son disciplinas que no están contempladas como jerárquicamente de importancia, digamos, y eso que tiene que ver con la salud, ¿no? Y con la salud integral, que es uno de los reclamos que tal vez están más latentes hoy en día con respecto a nuestra comunidad, el tema de la salud integral, o sea, no solo poder ir a una salita y que te den las inyecciones, sino poder acceder a un ginecólogo de los varones trans o personas con vulva en general, personas no binarias, chabones trans no binarias, lesbianas, masculinas, tortas, y nada, otras cosas, que yo, psicólogos, y poder habitar los espacios, y eso por lo menos es mi militancia en el deporte, poder habitar los espacios sin crear separatismo, porque eso también pasa. Empezamos a encontrar lugares donde nos sentimos un poco más seguros, y la verdad que en un deporte de contacto podés tener una persona trans, una persona cis adelante, y si no tenés un buen espacio para entrenar, o si no tenés las protecciones que corresponden, se te puede escapar una piña y entrenando se te rompió la nariz. O sea, a mí me pasó eso. Entrené en la plaza con un montón de personas trans, como piola, un montón de cosas que no me pasaron, pero por otro lado no tenía un baño donde ir, no tenía un vestuario, si tomaba agua tenía que hacer pis en la plaza. Digo, entonces cada deporte tiene sus particularidades
Y bueno, con los deportes de contacto pasa específicamente esto, y por no tener las protecciones que corresponden, me comí de un propio compañero un codazo. Yo entrenaba Muay Thai, entrené un par de veces Muay Thai y me comí un codazo y me terminó sangrando la nariz, cosa que en 3 años no me pasó. Digo, entonces, cuando hablamos de acceso al deporte, hablamos también de por qué las personas trans nos da miedo o no encontramos lugares donde entrenar, por lo menos deporte de contacto. Y yo creo que no se habla en general, y no tiene que ver solo con las personas trans, también me ha pasado de la invisibilidad o el ocultamiento sobre todo de chabones gays, con respecto a los ámbitos o esta cultura de hombres y de tipos y de machos, cuando se están midiendo absolutamente todo el tiempo, y cuando aparte esa medida tiene sentido porque tiene que ver con la fuerza, que es, ¿no?, siguiendo al feminismo, esa característica que está atribuida socialmente, naturalizada a los varones cis. Entonces también es difícil habitar y es difícil encontrar lugares, eso, donde ser uno mismo tal vez. Yo la verdad que nunca tuve problema en mi gimnasio. A mí personalmente no me lo preguntaron, pero sí le han preguntado a otras compañeras con las que yo sí tengo confianza y me contaron, o a mi profesora, como qué es, cómo se define, qué sé yo, pero siempre una cosa como de aceptación, pero no de escucha. Y eso un poco explotó con la nota cuando salió, de poder juntarme con compañeros a hablar cosas que son compañeros que son profesores, cinturones negros y demás, y decir, bueno, ustedes tienen a cargo personas, y si estamos hablando de democratizar en general el deporte, tenemos que saber que hay personas que no podemos tocar, que hay comentarios que hay que evitar, como lo de puto, me cojo a tu hermana, digo, cosas, en serio, lugares machistas que parecen de hace 20 años y siguen existiendo. O sea, todo esto que el feminismo parece que vino a traer, en realidad hay lugares donde no llegó, donde el machismo está tan internalizado, porque aparte los quiero un montón, no es que no los quiero, pero están en esa. Son pendejos de 20, 20 y pico, algunos profesionales, y están en esa donde tenemos que ir a poner el cuerpo de otra forma, donde tenemos que decidir hacer eso, ¿no? Porque, no sé, tal vez si yo hubiera entrado a entrenar viéndome así, no tendría que explicar nada, pero bueno, habiendo pasado como por toda la transición con el grupo, sí fue necesario ponernos a discutir de qué comentarios está bueno y cuáles no. Uno de los comentarios que me acuerdo, la primera clase me voló la cabeza, estábamos estirando, entrando en calor, y bueno, y un compañero que nada, ahora lo quiero un montón, pero en su momento fue fuerte, dijo algo así, como no pongan cara de que les duelen los huevos. Y yo no era la única persona sin huevos, había un par de compañeras más, y era como, es necesario hablar de testículos para decir que no pongan cara de que les duelen los músculos. Digo, esos comentarios tienen que ver con el cisexismo, y son difíciles, o sea, no son violencias concretas, entonces uno no sabe bien qué hacer, si corregir, si interrumpir la clase, si salir del closet, si estar todo el tiempo militando. Pues en realidad fuiste a hacer un deporte. Para militarla salimos a las marchas, estamos pidiendo portehuel todos los días, u otras cosas. Yo edito libros míos y de otras personas también. Entonces, encontrarte en esta militancia constante de mirar a qué baño voy, bueno, voy al de mujeres porque sé que menos va gente, y eso, y comerte comentarios como, puto, y de pronto uno se descubre trans y también se descubre puto, y empezás a habitar espacios que, no sé, yo por lo menos no me lo esperaba. Así me fui encontrando con algunas otras experiencias. Una vez un puto por Grindr se sorprendió porque, no sé, yo había subido una foto pegándole la bolsa, tengo una bolsa acá, y fue muy divertido. Y me dice que una vez un chabón trans le ganó. Y yo le dije, ¿cómo sabes que es trans? Y me dice, nada, porque un compañero suyo me dijo. Yo dije, bueno, primero hay que saber quién es. Y por otro lado, estaba re sorprendido porque, no sé, no perdía hacia 9 peleas y le ganó un chabón trans. Y yo era como, ¿cuál es la sorpresa? No, la verdad que re bien, no sé, si lo vuelvo a ver lo saludo, una cosa así, y sigue contando. Digo, eso es el biologicismo actuando también, ¿no? Es un chabón trans, tiene vagina, tiene menos fuerza que yo, y encima se sorprende. Digo, o sea, se sorprende a nivel, me vino a contarme esto porque me vio pegando en una bolsa, o sea, ese nivel. Entonces eso, la verdad que yo
por lo menos me crucé con el feminismo mientras fui lesbiana y fue muy empoderante, no sé si empoderante es la palabra, pero sí fue muy liberador en un montón de aspectos de cómo concebir nuevas formas de relacionarnos en general. Entonces, de pronto, ser un hombre, o lo que se lee como un hombre, viene un poco a discutir un montón de esos aspectos y a desarmar y a preguntarnos si realmente queremos habitarlo, porque aparte la masculinidad se maneja con violencia todo el tiempo. O sea, de pronto la forma de relacionarse es la violencia, el tocarse, el pegarse, y bueno, y eso sumado a un deporte de contacto. Así que un poco eso. Yo, a ver, si quiero retomar algo de lo que tomó Jaira. No, yo he notado algunas cosas, pero ya las dije. Si quieren preguntar, a mí eso me pone... Bueno, sí, lo que sí no me pasó es lo de responder a inquietudes, como... No sé si porque son muy respetuosos o... No, porque en realidad mi profesora es una masa y no hubiera permitido que dijeran boludeces. La verdad que posta que sí. Pero no, al contrario, en vez de responder a inquietudes fue al revés, como un silencio, no de los chabones, pero de las pibas sí me he comido preguntas un poco boludas. Como no sé, de contar que venía a buscarme a mi novia y quién es el hombre de la relación, no sé, cosas. No. Pero yo, no sé, un poco eso. A mí me ordena más que me pregunten cosas. Si quieren preguntar. Bueno, yo estaba pensando recién en esto que traías de que las personas trans no encuentran lugares para entrenar, ¿no? Como me pareció muy fuerte esto de que, bueno, las personas cisgénero tenemos esa facilidad, y lo importante de estos espacios de visibilizar, de problematizar. Bueno, acá contamos con la presencia de algunos profesores de educación física, entonces también eso está bueno para que ellos puedan hacerse el interrogante en los espacios en los que trabajan, de nosotros mismos en la universidad, ¿no? De transmitirles no sé, a los institutos de educación física estos espacios que muchas veces no existen en los institutos y que la mirada también muy de la medicina, de la biología está muy impuesta, entonces bueno, me parece importante para que estos espacios también lo puedan problematizar. Sí, No algo sé que si me alguien olvidé quiere contar compartir. perdón, que me olvidé contar y que me parece No, re interesante, hablando esto de que hay un par de profesores y demás. El kickboxing tiene cinturones, como algunas artes marciales, y ya un poco podrido. O sea, ahora rendí 3, habrá sido el anterior o este que pasó, alguno de los que pasó. Y en un momento hay que rendir las categorías de los pesos, ¿no? O sea, son exámenes prácticos y son teóricos también. Entonces viene un profesor y te dice, bueno, ¿cuáles son las categorías amateur de la modalidad K1 para...? Bueno, entonces vos le decís todas las categorías, ¿no? Por género. Ya de por sí, los géneros de los varones son como 12 categorías, así, tipo 58, 60, 62, 64, 500, 67, así, todos así. Las de mujeres, todos cis, ¿no? Todos cis y binario. Las de mujeres son 6, porque se contempla que hay menos mujeres peleando. Entonces, no sé, tal vez tenés de 58 y pesás 58 y peleás con alguien de, no sé, 65, que en términos de fuerza y de peso es un montón. Que un puño pese 2, 3 kilos más es un montonazo. Bueno, y rindiendo esto, qué sé yo, le digo todas las categorías y le digo, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, sí. Le digo, bueno, me parece que hablar solo de 2 categorías, en términos binarios, deja un montón de personas afuera de este deporte, como por ejemplo a las travestis. Y se quedó así, como de cara. Así que a raíz de eso, en realidad en un momento yo me sentí muy, muy, muy incómodo entrenando, y dejé el grupo y bueno, me fui a este grupo de Muay Thai, qué sé yo, y volví hace poco cuando me operé y nada, volví más como con los tapones de punta si se quiere, y empecé a armar, eso como me reservaría si alguien tiene experiencia, empecé a armar una especie de punteos sobre cuestiones a tener en cuenta que me gustaría presentar a la Federación Argentina de Kickboxing la próxima vez que vaya a rendir. Hay cosas que tienen que ver con las, qué sé yo, con los espacios estructurales, como de tener 2 baños, que por ejemplo lo pide la ley, o lo piden las normativas que tienen que ver con cómo armar un gimnasio.
pero hay otras cosas que, nada, claramente no se cumplen, pero porque ni se conocen, o sea, es una cosa, digo, los principios de la Carta, la ley de identidad de género, no se conocen, o sea, somos identidades que no estamos esperadas en algunos ámbitos, y los deportes de contacto es uno, o sea, no se imaginan que una travesti puede estar peleando, y no sabrían con quién ponerla a pelear tampoco. Creo que pasaría mucho de lo que dijo Zaira, se presenta una persona no binaria, ¿con quién la pones a pelear? O sea, tenés que obligar a la persona que se identifique de alguna forma y si no queda fuera de la competición. Que son competiciones que no llevan a ningún lado porque realmente no es un deporte que, no sé, de una pelea la ganás, te puede llevar 20.000 pesos, que es una locura porque te estás preparando tal vez un año y una pelea profesional. Amateur, no, al contrario, pagás para pelear. O sea, es medio como... eh, y digo, y a todo esto sumarle toda esa carga psicológica, tener que explicar la genitalidad, de tener que explicar, o nada, o directamente no hacerlo. Por eso no hay personas, no hay, o yo no conozco, o la verdad que me hablaron 3 personas, no sé, una de Córdoba, y quienes participamos de espacios autogestivos, pero eso, donde a veces, para mí no se puede entrar en ese gimnasio. Yo por lo menos rebanco la plaza, pero yo no concibo entrenar en un lugar donde no hay una bolsa, donde si estás enojado le pegas a un compañero porque no tenés una bolsa, y donde no hay un montón de elementos que son básicos para hacer un deporte y que las personas trans, travestis y no binarias siempre quedamos afuera de eso, simplemente porque no somos imaginados. Es terrible, pero sucede. Sí, bueno. Yo quería, Ahí tenemos a Mariana que quiere hacer una pregunta, que levantó la mano, y a Adriana después te compartimos la palabra, ¿sí? Los que quieran también pueden dejar sus preguntas en el chat. Así que Mariana, ahí te seguimos la palabra. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mariana, soy profe de educación física. En este momento estoy en un polideportivo municipal trabajando, así que los estoy escuchando de a ratitos, pero bueno, siguiendo las conversaciones. Tengo varias cosas para decir con respecto también a lo que dijo Zaira y lo que dijo Gaita, ¿puede ser? Primero es que eso, que las estructuras edilicias deportivas no están aptas para, para las personas trans, ni binarias, ni nada. O sea, siempre la realidad supera a las estructuras. A mí me pasó no el año pasado, sino en el 2019, que vino una nena y bueno, yo la vi venir, la vi ingresar a la pileta y me acerqué, le pregunté su nombre, y cuando fue el momento del vestuario, no sabía dónde ir, no sabía dónde cambiarse. Y todos nos quedamos choqueados porque yo como directivo, mis compañeros como docentes, los guardavidas, las secretarias, no sabíamos cómo tratarla o cómo tratarlo. Y fue muy choqueante que la nena dejó de venir o el nene dejó de venir y nos causó mucho dolor porque averiguamos. Yo, bueno, soy la mamá de la Is y hablé con ella, cómo lo podíamos manejar, con los adolescentes, con sus compañeros, qué les pasaba, qué pensaban. Entonces, siempre la realidad supera a la práctica. Uno va aprendiendo día a día y está muy bueno que cuenten sus historias, que las visibilicen. Después estaban hablando de los espacios, ¿no? Yo trabajo con adolescentes en una escuela secundaria en las que tuve chicos gays, chicas lesbianas, chicas trans, y la verdad que hoy por hoy la educación física cambió para bien. Antes las clases de educación física eran con sexos separados, entonces si vos eras mujer y te gustaba jugar al fútbol, te tenías que aguantar que se hicieran solamente coreografías. Si eras varón y te gustaban las coreografías, te tenías que aguantar que solamente se jugara el fútbol. Y hoy eso va cambiando. De a poco va cambiando el instituto, la formación profesional de los profesores de educación física, va cambiando la mirada. Los profesores nuevos y los que estamos más viejitos como yo, que bueno, estamos todo el tiempo aprendiendo, vamos acomodándonos a las nuevas realidades. Esto antes
no nos pasaba ni era un imaginario. A mí me pasó que un día para el otro, de un año para el otro, me dijeron, bueno, ahora clases mixtas. Y uno se tiene que reformular un montón de estructuras y de formaciones y de formas de dar las clases y de habilitar espacios y de hacer. Y hoy yo estuve con mi curso y jugamos al vóley, mujeres y varones, y todos juntos, el que tiene más fuerza, el que tiene menos fuerza, el que es más hábil, el que es menos hábil, y esos espacios se van habilitando. Entonces, creo que es una construcción, como ustedes dicen, visibilizar es la única manera de que la sociedad vaya aprendiendo y vaya teniendo en cuenta. Bueno, está Marcelo acá también, que trabajamos con discapacitados, y pasó eso. En un momento tampoco había baños para discapacitados, o espacios dentro de los vestuarios o dentro de los baños que pueda ingresar una silla de rueda. No había rampas. Y todas esas cosas se fueron visibilizando porque ante las personas con discapacidad tampoco podían hacer un deporte, tampoco iban a una escuela, tampoco salían a los boliches. Y hoy esas personas también hacen actividades y son deportistas y tuvieron un espacio. Tardó muchos años, sí, pero se movió, se visibilizó. Entonces creo que esa es la manera, que ustedes hablen, que ustedes cuenten, que se expresen, que tratemos entre todos, ¿no? Porque yo también me incluyo, hoy por hoy también me incluyo en esto de unificar. Bueno, hubo ahora en los Juegos Olímpicos un caso también de un atleta que tuvieron que hacerle análisis de sangre, así que es un poquito lo que decían, hay atletas que no se les sacia todo, el doping, a las chicas que quedan embarazadas para tener más hormonas y tener más fuerza en el momento. Bueno, hay un montón de cosas que tiene el alto rendimiento, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de que el deporte sea el deporte para todos, todas y todes. Bueno, nada más. Me extendí. Bueno, gracias. Nada. Adriana, ¿querías compartirnos algo vos también? Así que si querés silenciar el micrófono. ¿Qué tal? Sí, bueno, comparto totalmente lo que se planteaba en relación a la cuestión de las categorías, por ejemplo, como deportista cisgénero, mujer, sí, lo hemos vivido históricamente y sigue siendo un tema. Hay muchas cuestiones sexistas y bueno, y en este momento estoy trabajando, haciendo un trabajo de investigación en relación a cómo se construyen los cuerpos a través de las clases de educación física desde la infancia. Y la idea es poder trabajar no solo desde lo binario, sino poder también visibilizar qué pasa con otras identidades durante la infancia y adolescencia. Lo que pasa es que me estoy encontrando con que parece que no hubiera otras identidades en las instituciones donde yo estoy trabajando, no aparecen. Por un lado eso, y por otro lado te quería preguntar un poco tu experiencia en las clases de educación física durante tu infancia, tus tiempos escolares. ¿Quién, yo o Zaira? No, vos. En realidad tengo que decir que llegué cuando estaba terminando Zaira, así que no la escuché. Te quería preguntar a vos. Yo sí había separación por género. A mí me pasó entrar por lo menos a la secundaria. La primaria creo que es como que hay, no sé, yo era gordita y medio que, me parece que había esa gimnasia más artística, no sé cómo se llama, pero la que haces media luna y esas cosas que nunca me salieron. Pero sí recuerdo ya llegar a los 12 años, hasta empecé a jugar en Vélez, y ya llegar a la secundaria con como el deporte bastante más incorporado, y la separación de género hacía que jugáramos, creo, bueno, eran 3 trimestres, y un trimestre era hockey, que jugué bastante hockey, como la selección de la escuela, qué sé yo, en torneos, pero también separado por género, ¿no? El hockey de mujeres, pues los varones no jugaban hockey, cosa que no tiene sentido, digo, es un deporte olímpico. Había vóley y handball. Handball sí jugábamos como los dos géneros, vóley no me acuerdo, pero bueno, después sí se separaba fútbol y handball, eran como fútbol y hockey eran los deportes de hombre y de mujer. Y yo el vóley lo odio, no me gusta para nada, y el fútbol lo amo, entonces era como, ¿por qué no puedo estar allá jugando fútbol? ¿O por qué
no sé si me preguntaba tanto por los géneros, yo quería jugar fútbol. Como, bueno, aparte no, en ese momento no era ni torta ni nada. Yo por lo menos salí de closet a los 17, entonces me comí toda la secundaria. Yo seguía jugando fútbol, jugué fútbol siempre. Entonces, hacía gimnasia, nada, como gimnasia de la escuela. Pero tal vez no me preguntaba mucho por los géneros y demás. Y después hice taekwondo a los 16, que era como hacíamos los dos géneros juntos, o los dos sexos juntos, como se quiera. Entonces no me hacía mucho problema por el fútbol, por el deporte de la escuela, digamos. Me gustaba mucho, entonces medio que hacía cualquier cosa porque me gusta cualquier deporte. Si tengo que elegir, no haría vóley, por ejemplo, pero nada, recuerdo pegarle a la pelota con el pie en vóley y que me retaran. Yo, no sé, quería jugar fútbol. Pero sí, no me hacía mucho drama. No, creo que la pasé peor en la primaria, con eso creo que ahí los cuerpos como que pesaban más, estaban más separados. El fútbol siempre recuerdo que fue de varones, pero el tema de hacer la media luna, la vertical, ¿era para qué? No sé. Me parece que aparte está muy asignado a los femeninos, eso, pero no recuerdo que los varones lo hicieran. Bueno, gracias Gaita. Acá leemos un comentario que tenemos en el chat, que dice Julieta: claro, entiendo que sigue sucediendo, tanto en categorías de deportes individuales como en los grupales, se rigen por lo binario. Habría que gestar modificaciones en las estructuras de base, que ya no se hable de lo binario, sino de deportes que puedan habitar quienes gusten. Un poco de lo que veníamos hablando antes, creo que era lo que estábamos conversando y que todos coincidíamos. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. ¿Puedo? Sí, Marcelo, sí. ¿Me escuchás, Leu? Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo. Primero lo que quiero decir es que soy un ignorante pleno en todo esto y que comienzo a tener una apertura de cabeza gracias a mi hija que más de una vez, y a mi hijo también, comenzaron a explicarme todo este tipo de cuestiones, y uno se empieza a replantear desde el punto de vista docente, porque soy profesor de educación física también, un montón de cuestiones que ha ido transitando durante el proceso educativo, ¿no? Desde el lado del docente. Trabajo en un ámbito como el deporte para personas con discapacidad, pero sobre todo trabajé toda mi vida en un ámbito hipermachista como es el fútbol. Y el otro día, casualmente, hablando con Laís, yo le decía que yo en mi vida, que he transitado muchísimos vestuarios, no recuerdo haber tenido un compañero, por ejemplo, gay. O sea, nunca me acuerdo que ningún compañero haya dicho soy gay. Y seguramente fue así. ¿Y cuánto debe haber sufrido ese compañero en un ámbito hiper, recontra, super machista, como el fútbol, con ese típico ejemplo de decir, se te cayó el jabón en la ducha, a ver quién se agacha primero para agarrarlo, ¿no? Los que hemos estado alguna vez en un vestuario sabemos que es el típico chiste. Pero bueno, todo esto hizo que comenzara a replantearme un montón de situaciones, ¿no? Mariana, la mamá de Lu, también hablaba de cosas que hemos vivido con la discapacidad, que también ahí yo tengo una dualidad, trabajo dando cursos con respecto al deporte en discapacidad, y yo siempre nombro al deporte como un medio para visibilizar a las personas con discapacidad. Digo que tengo ahí una dualidad, una dicotomía. ¿Por qué? Porque me parece increíble que estando en el siglo XXI, las personas con discapacidad tengan que ser vistas porque hagan deporte. Pero bueno, la realidad, como dijo Mariana también, es que eso hizo que haya una apertura, que las personas con discapacidad tuvieran acceso a cosas que antes no tenían, y que indudablemente este tipo de charlas, este tipo de cuestionamientos, este tipo de cuestionamientos propios, hacen que uno vaya cambiando y el modelo de cabeza vaya cambiando de uno para favorecer a los demás, ¿no? Mientras ustedes estaban hablando, yo estaba leyendo cosas, ¿no? Digo, ¿cuánto ha ido cambiando el deporte? Recién, yo no leo muy bien, creo que es Gaita, ¿no? Hablaba está haciendo kickboxing, hablaba de la diferencia con el hockey, y yo digo, en Tokio, en el Comité Olímpico, y lo leo textual, el COI, el Comité Olímpico Internacional,
en uno de los comentarios que dice: la levantadora de pesas neozelandesa Laura no sé cuánto va a arrasar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un caso que ha provocado todo tipo de reacciones. ¿Tienen ventaja, se preguntan, los atletas trans? ¿No? ¿Es solo la testosterona lo que hace que tengan mejor rendimiento? Es algo que todavía el Comité Olímpico Internacional, a pesar de que comienzan a evaluar los miligramos en la testosterona meses antes de una competencia de este tipo, ellos todavía se siguen preguntando ese tipo de cosas, ¿no? Y se siguen cuestionando. Sin dejar de lado, que también lo nombró Gaita cuando hablaba del fútbol y del fútbol femenino, recordar que en Argentina el fútbol comienza a aparecer en los clubes de primera división porque la Conmebol obliga a las instituciones deportivas de primer nivel tener fútbol femenino como una manera de inclusión social, ¿sí? De hecho, hay una deportista trans que se llama Mara Gómez, ¿sí? Que juega en Estudiantes de La Plata. Digo, ¿cuánto proceso está llevando todo esto? ¿Cuánto cambio va a llevar? Pero lo importante es que personas como ustedes nos enseñen a nosotros, a los más viejos, por lo menos en mi caso, a poder repensar nuestra situación y después poder trasladarla no solamente a nuestro ámbito laboral, sino a nuestra vida, ¿sí? A nuestra vida diaria. Así que, bueno, simplemente quería hacer ese comentario, agradecer y agradecer el proceso de enseñanza. Yo, dos comentarios. Uno, no solo se nos carga a las personas trans, y yo creo que sobre todo sobre las feminidades pesa mucho más el tema de si tiene testosterona. Tal vez si un chabón trans, no sé si le preguntarían si tiene la suficiente testosterona, por ejemplo, que sería como lo opuesto. Yo no conozco claro. casos donde haya pasado. Eso sí, conozco preparación física, y yo me preparo mucho más físicamente y tomo más creatina y más proteína que mis compañeros. No sé si más, quiero decir, hay compañeros que no lo toman, pero porque yo sí sé que tengo menos fuerza. Pero por otro lado, decir que en estos Juegos Olímpicos también quedaron afuera, y en los anteriores también, quedaron afuera competidoras cis, que por tener niveles más altos de testosterona producida naturalmente en su cuerpo, también quedaron afuera. Tal cual. Entonces, ¿qué es esto que pasa? Que alrededor de la testosterona parece que hubiera más fuerza, ¿no? Y que aparte que son niveles, eran competidoras africanas, y son niveles que obviamente tienen la media de blancas europeas, que no tiene que ver con otras etnias. Y por otro lado, y un poco más personal, retomando un poco, por lo menos mi experiencia en la militancia del kickboxing, pero la militancia en general, yo creo que se espera todo el tiempo que las personas trans y otras personas, que se nos llama disidencias, pueden entrar también las personas discapacitadas, las personas negras, las personas marronas, y las interseccionalidades, ¿no? Porque hay personas no binarias, marronas, negras, gays, discapacitadas, digo, hay un montón de cosas. Pero esperar que todo el tiempo estemos educando y que no haya una sociedad que se haga cargo de buscar información al respecto, es un poco cargar sobre nosotros esto de tener que exponernos, cosa que a veces no es seguro. Digo, más allá de que estuvo re bien sacar la nota y era necesario porque había que hablar de eso y es necesario que lo hablemos, yo recibí un montón de violencia, tipo, si uno entra a página 12, los comentarios que recibimos por hacer esto, seguramente a Zaira, bueno, Zaira obviamente le pasó, digo, terminar en un juzgado. Esta exposición nos cuesta un montón, que tiene que ver con nuestra salud también. O sea, yo de recibir esa violencia, voy a hablar con la psicóloga de, acabo de recibir esta violencia, pero alguien tiene que hacerlo. Y me parece que un cambio en la sociedad tiene que ver con responsabilizar no a las personas trans de enseñar, porque no tenemos por qué ser pedagogos ni ser maestros o docentes de nada, sino justamente empezar a pensar entre todos un cambio en la sociedad, no tener que llamar a una persona para que nos muestre o nos cuente, porque también es tiempo de nuestra vida y ninguna persona cis nos viene a contar a nosotros lo que es ser cis y cómo sentirse incluidos. Entonces, hay algo que a mí y tomando un poco lo de Mariana, esto de que tengamos que venir a contar, o esto, dónde poner una persona trans en un... No, los lugares tienen que estar preparados para recibirnos, no que cuando haya una persona trans vemos cómo lo preparamos, que haya, no sé, un mingitorio en el baño de mujeres. No, que no haya mingitorio, si los chabones o las personas con pene pueden hacer pis en un inodoro.
¿Para qué ponemos el tipito y la minita? Poner el mingitorio y poner el inodoro. Quien tenga pene irá a donde haya un mingitorio, y la persona que no tiene pene o que no se le canta usar el pene para mear y quiere sentarse o quiere hacer caca o lo que sea, irá al baño con el inodoro. Digo, eso es preparar, no preparar los espacios para nosotros especialmente, sino preparar para quien venga, así como tener un baño preparado para personas discapacitadas, que ser capacitado no es solo de estar en silla de ruedas, digo, no es simbolitos como la silla de ruedas, una persona ciega no lo puede ver. Escúchame, yo trabajo en un jardín y en el jardín hay un solo baño. Total, ¿sí? yo me acuerdo En que ese hay un jardín solo que baño. está ese baño que está dentro de una salita, hay un solo baño. Y en ese baño van todos, los nenes, las nenas, los niñes, todos. A ese baño van todos los nenes de esa salita. Pasan a la primaria y ahí separan los baños por Sí, sexo. Pasan a la secundaria y es peor. sí, Vos vas a un baño público, a un shopping, entonces las estructuras, la arquitectura está mal preparada, no está pensada en los tiempos. Por eso te estoy diciendo que la realidad, por eso digo que la realidad supera no, a mí como la vida lesbiana me han cotidiana. sacado del baño La de mujeres. ESI, escúchame, La la ESI, ESI la tenés que trabajar en las sí, instituciones educativas. Todos sí, los listados de los niños están los varones separados de las nenas. Entonces, te hablan de ESI, de incluir, de no diferenciar, de los juegos, de pipi, y desde lo legal los separan por sexo. Las nenas en el jardín van con guardapolvo rosa, los nenes con celeste. total. Sí, la Entonces, ESI sigue siendo binaria, está muy bien que esté la ESI, pero hay un montón para por más que trabajar. uno quiera, hay un montón de otras trabas que todavía no están acorde. Porque seguimos contando mujeres y seguimos contando varones, no contamos personas. Contamos cuántas nenas van al jardín, cuántos nenes van al jardín. A mí ¿Sí? me parece fundamental, perdón, me meto un poquito porque lo vengo pensando de esa idea desde hace rato, es cómo aprender a desnaturalizar las propias categorías femeninas y masculinas. Y cuando digo desnaturalizar es pensar cómo se amplían esas categorías y poder incorporar esto, ¿no? La interseccionalidad, como decía Gaitan, todas las diversidades que habitan dentro de esas categorías. Si bien hoy la identidad no binaria está completamente replanteando absolutamente las dos categorías y claramente este es un proceso que recién se inicia, creo que dentro de ese proceso desnaturalizarla a partir de la ampliación de las y institucionalizar las diversidades como esto, ¿no? Ampliar dentro de ese propio cartelito del baño y visibilizar o señalizar todas las diversidades que pueden habitar esa categoría, me parece que son pasitos o trabajitos de hormiga que vamos haciendo a un todo, ¿no? A todo ese campo simbólico en el que se construyen absolutamente estas categorías, porque la realidad es que desde la medicina, desde la teoría, ¿no? Desde las universidades, del academicismo, se plantean determinadas performatividades, determinadas formas de habitar el mundo, de vivir y las permitidas. Entonces, generando esa disrupción en lo simbólico, que a su vez se traspola al campo teórico, claramente nos va a dar, nos está dando, porque de a poquito se va generando, ¿no? Ahí tenemos insumos que pueden empezar a pensarse como aportes teóricos a la teoría crítica feminista en torno a cómo se va construyendo otro saber y cómo se va construyendo otro campo simbólico en el que claramente vamos habitando. No podemos ser ingenuos a esto. Me parece que esto también es construir, esta pedagogía también nos sirve a nosotros a la hora de, bueno, si bien nos posiciona porque estamos dentro de este proceso histórico que claramente estamos poniéndonos dentro de la primera línea a la exposición y al tener que abrir brechas en un montón de espacios, me parece que si bien sabemos que es muy violento, pero creo que es sano a la hora de pensar las nuevas generaciones o el futuro que estamos soñando, porque claramente es ese el futuro que soñamos, ¿no? Que las niñeces, las nuevas adolescencias puedan habitar esos espacios
sin tener que atravesar los procesos que nosotros hemos vivido. Yo creo que lo estamos construyendo y me parece que, qué sé yo, trato de no pensarlo como un pesimismo, me parece que es parte de esa noción. Bueno, gracias. Ahí leo un comentario y seguimos con Julieta. Acá tenemos a Ángeles que nos dice, y yo soy inodoro como en nuestras casas. Después Agustina que dice eliminar barreras que no están solo para las personas con discapacidades físicas. Bueno, seguimos con Julieta y después seguimos con Rama como para ir cerrando el primer encuentro, si les parece, ¿sí? Juli, te cedemos la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, un poco siguiendo la línea de los que fueron hablando, rescatar esto, ¿no? De que somos personas, es como muy ilógico esta cuestión de lo binario, eh, y no pensar, ¿no? En nena, varón, trans, torta, digo, personas. Yo también laburo hace 13 años con personas con discapacidad, y es lo mismo, uno no está pensando según la discapacidad, o si es esto, si es lo otro, cómo labura. Estamos laburando con personas, y en función al grupo que tenemos vamos viendo cómo laburar. Creo que hay dos cosas. Una que les quería comentar, que tal vez la sepan, yo vengo del ámbito de folclore, me enteré por una compañía de folclore de esta charla, de hecho, y hace poquito se dio una situación con una compañera trans bueno, que en realidad se Fernie de percibe Kindelfeld. exactamente, algo que es maravilloso por un lado, ¿no? Porque lo que sucedió es que pudo conseguir que en Cosquín, un espacio que todos podemos decir para qué querés ir a Cosquín, pero bueno, igual es un espacio dentro del folclore que es súper recontra reconocido, y súper tradicional y etcétera, logró que no haya más categoría varón-mujer, porque nada, cuando fue a concursar querían que participe como hombre, digamos, en la categoría de hombre. La verdad es que no estuvo de acuerdo, por supuesto, con esto, porque no se percibe de esa manera. Y bueno, y junto con Enadi logró esto. Ahora bien, me parece fantástico y creo que vamos por ese lado, pero también, bueno, un poco lo que hablaban hace un ratito, de generar espacios nuevos que no sean eh, ni una cosa ni la otra, ¿no? Digo, poder seguir luchando para que estos espacios se abran y estén en condiciones, como bien decís, recién decías, ay, no tengo tu nombre. Bueno, recién estaba hablando alguien y no me sé el nombre. Que haya espacios, bueno, tradicionales y conservadores, que luchemos contra que esos espacios habite cualquier persona, que no tengamos que estar esperando o tener que luchando o estar luchando o exponiéndonos, como bien decían, pero también generar espacios nuevos. Eso me parece como fundamental. Ya pensar, si uno va a generar un espacio, ya pensarlo en no binario. Bueno, nada, eso es un poco de lo que fueron hablando todos en realidad. Bueno, gracias Julieta por compartir con nosotros. Si les parece, seguimos con Ramiro. Él es compañero nuestro, así que se va a presentar y nos va a poder comentar un poquito más. Bueno, Ramiro, tu turno. Hola, ¿cómo va? Hola, Laís, gracias. Bueno, yo soy Ramiro Rodríguez, soy abogado, me recibí hace poco acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, estoy estudiando ciencias políticas también. Yo soy un varón cis, a diferencia de los otros dos expositores. Hay temáticas en las que yo puedo tener una opinión sobre algunas cosas que ellos han hablado, pero de lo que es la militancia, yo por respeto también no me meto, porque es una cuestión de que yo no tengo esa vivencia personal. Y yo mi vivencia personal la tengo porque igualmente formo parte del colectivo LGBT más, y bueno, también por eso un poco también me invitaron acá a participar y tuve las ganas de hablar sobre la temática. Yo voy a hablar un poco de lo que es el marco normativo, básicamente, de lo que es el marco normativo, un poco de lo que es la práctica, y un poco trayendo a colación lo que ha dicho Zaira, lo que ha dicho Gaita y lo que han dicho algunos preguntando acá también. Bueno, Mariana habló de que la práctica, dijo que la realidad supera la práctica. Bueno, imagínense si la realidad, en esa realidad que Mariana habló,
supera la práctica, imagínense lo que la realidad supera la legalidad. Muchas veces el derecho, lamentablemente, está por atrás de lo que es la práctica social y de lo que es la realidad social. Pero bueno, por suerte, se podría decir que si bien Argentina todavía tiene muchas cosas por mejorar, en lo que es en temáticas LGBT es una de las legislaciones más avanzadas en lo que es la América Latina y también en lo que es el mundo, porque si bien uno puede discutir, bueno, ¿dónde estamos parados? Falta mejorar todas estas cosas que estuvo hablando Zaira, que estuvo hablando Gaita, que mencionaron los compañeros en sus intervenciones. Hay países propios de la región, propio de Europa mismo, que se lo considera como un continente mucho más avanzado. Culturalmente hay cuestiones que todavía no están resueltas y que Argentina capaz que sí tiene, aunque parezca medio contradictorio. Pero bueno, ese es un camino que se inició y que esperemos que siga mejorando. En ese sentido, bueno, Argentina reconoce lo que es la identidad de género, hay una ley especial, específica, referida al tema, reconoce lo que es el matrimonio igualitario, reconoce muchas cuestiones del ámbito civil, del ámbito cotidiano de la comunidad LGBT, que otros países no lo tienen. Y un defecto que tiene el sistema universal, por así decir, de lo que son los derechos humanos, es que no existe un tratado internacional que englobe todo lo que es estos derechos particulares que tiene la comunidad LGBT, más, y específicamente cada lucha que tiene cada símbolo, mejor dicho, cada abreviatura de la comunidad. En este sentido, justamente al no existir un tratado que englobe todo, muchas veces se habla de que son derechos que reconoce una legislación y que otras legislaciones no. Y que muchas veces también se da la cuestión de que hay personas que tienen una identidad distinta a la de su sexo biológico natural, pero que en otros países no se la reconocen, y ahí empiezan a chocar los derechos por así. Hago esta entrada general para después meterme específicamente en lo que es el deporte, más que nada. Pero bueno, el deporte, por así decir, choca transversalmente con toda esta legislación, porque la rompe, o justamente se dan estas situaciones que mencionó Zaira, que mencionó Gaita, que mencionó Mariana y Marcelo, si mal no me acuerdo el nombre, que chocan con el derecho, que chocan con la práctica cotidiana, o la práctica establecida, entre comillas, por así decir, y que no se dan respuestas jurídicas. Por eso es que, por ejemplo, Zaira tuvo que recurrir a un tribunal para que se le reconozca un derecho. Pero bueno, al no existir un tratado internacional que englobe todos estos derechos, se convierte en cierta medida en una especie no sé cómo decirlo, de un cheque en blanco o de un espacio gris donde los estados pueden, entre comillas, legislar más a favor o más en contra de la comunidad LGBT en este caso en particular. Argentina, por ejemplo, si bien reconoce todas estas cosas, no tiene lo que se dice una ley, bueno, tiene una ley federal de deporte bastante antigua, pero no está como actualizada. Y es una ley federal de deporte que está básicamente estructurada en lo que es un sistema machista del deporte. Un poco lo que mencionó Zaira, un poco lo que mencionó Gaita también. Es decir, está estructurada de una forma en la que solamente son visibles o están permitidas, por así decir, las identidades heterosexuales y cisgénero. No todo lo que son las diversidades de la comunidad LGBT. ¿Es un problema? Sí, es un gran problema, porque justamente se dan todas estas situaciones. Y el deporte en general es un espacio donde ahora comienza a ser visibilizadas las identidades y diversidades sexuales. Antes, las diversidades directamente ni ingresaban a lo que era el deporte porque eran de chico excluidas. Y yo, que desde mi experiencia personal, puedo decir que de chico he integrado equipos de fútbol, juego a la pelota desde muy chico, juego en la liga de acá de Mar del Plata desde muy chico, y existen lo que son los prejuicios, o sea, existen los mitos y prejuicios, claramente, y esos mitos y prejuicios que existen y están como establecidos dentro de lo que es el ámbito deportivo, hablo del fútbol, pero también se puede traspolar a cualquier deporte casi, es que básicamente los trans, travestis se dedican a la prostitución, las lesbianas
son las únicas que, entre comillas, tienen permitido jugar al fútbol, porque si son lesbianas pueden jugar al fútbol porque son medio machonas. Los gays no pueden jugar al fútbol, se tienen que dedicar a la moda. Son como prejuicios que van excluyendo a la comunidad de la propia práctica deportiva. Si bien uno dice, bueno, es hasta que entra una persona gay, lesbiana, trans o transexual, etcétera, etcétera, a practicar un deporte, bueno, también se da la inversa. Esa persona que es gay o que es lesbiana o que es trans o que es travesti no quiere ingresar porque justamente, como decía Gaita, no quiere exponerse a tener que responder preguntas, a tener que ser mal visto, a tener que ser mirada de una manera medio distinta, básicamente, a lo que sí es, como es mirada una persona cis que va a practicar fútbol, básquet, handball, vóley o cualquier deporte en particular. Yo hablo de fútbol porque es lo que me manejo más o menos, pero todos los deportes son medio parecidos y están estructurados en esa temática o estructura machista patriarcal de correr a las diversidades, correr a toda aquella persona que no entra dentro de la normalidad cis hetero. Entonces, justamente, ¿qué es lo que se entiende por deporte? ¿Y por qué hablamos desde Pasos? Ahora me incluyo como miembro del grupo, porque hablamos del deporte como un derecho. Bueno, el deporte como derecho en sí mismo es discutido, o sea, si es un derecho autónomo o si es un derecho que se incluye dentro de otros. La Constitución argentina no incluye la práctica deportiva como un derecho, no la menciona en ningún lugar, pero se puede, por así decir, traer de distintas partes. Por ejemplo, el artículo 14, más que nada, que habla del derecho a la libre asociación y del derecho a ejercer la industria lícita y el derecho a poder ejercer la profesión a enseñar y ser educado. Y también, en relación con el artículo 75 de la Constitución Nacional, no me acuerdo bien qué inciso, porque son como 1.000 millones de incisos, que es como una atribución del Congreso dictar leyes que favorezcan al desarrollo humano. Básicamente en estas 4 temáticas se incluye lo que es el derecho al deporte en la Constitución Nacional. Hay algunas constituciones provinciales igual que sí reconocen la práctica deportiva como un derecho. La de Tierra del Fuego, la de Entre Ríos, me parece que también la de Córdoba, entre algunas otras. Pero bueno, ¿por qué se trae desde la Constitución Nacional este derecho al deporte, por así decir? Bueno, la libertad de asociación, porque justamente una problemática de la que habló Zaira también, y habló un poco Gaita, pero más que nada desde la práctica de hobby, del kickboxing, es que la libertad de asociación justamente o permite el acceso a la comunidad LGBT y todas sus diversidades sexuales a que puedan ingresar a una institucionalización del deporte, que es un ámbito el cual está bastante excluido. También se trae con el derecho a ejercer la docencia, por así decir, a ser educado y enseñar, porque el deporte básicamente tiene un fuerte componente de educación, tanto de educación en valores como de la propia educación que establece la relación profesor-alumno en la práctica deportiva. Se habla también de lo que es el artículo 75 del desarrollo humano, porque justamente se entiende que el deporte como actividad en sí favorece al desarrollo humano tanto en la infancia, la juventud y también en la vida adulta. El deporte como por así decir, como un medio de vida, un modo de vida, por así decir, pregonar la actividad física, porque también Zaira en su exposición habló un poco de lo que incluye practicar un deporte. Practicar un deporte no es solamente, por ejemplo, ir a jugar a la pelota, ir a patear una pelota, o jugar al básquet y picar una pelota y invocarla en un aro, a los deportes grupales, o no sé, correr alrededor de una pista, o tirar una jabalina a ver hasta dónde llego. No es solamente a ver qué pasa. El deporte favorece el desarrollo humano porque favorece ciertas habilidades del humano, tanto desde la infancia como desde de la edad adulta. Primero, por así decir, para pregonar justamente ciertos valores que fomenta el deporte en lo que son las infancias, fomenta el desarrollo físico, fomenta lo que es la memoria cognitiva y lo que es la memoria propia de todo ser humano, que también favorece lo que es la adultez, de mejorar un estilo de vida, mejorar la calidad de vida, que favorece a sí mismo también a una vida más larga, por así decir, a una vida más sana. Perdón, se me cayó el teléfono. y nada, y todo esto se incluye o se podría incluir
en lo que se conoce como el derecho a la salud, que como derecho autónomo tampoco es reconocida por la Constitución Nacional, pero se difumina por todos los artículos de la Constitución. A nivel internacional también, hablando como derecho por así mismo, y trayendo un poco a colación mi formación académica, por así decir, el derecho al deporte es concebido como un derecho cultural, que sí es reconocido por el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por la propia Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado argentino está obligado a garantizar todos los derechos que ahí se reconocen, básicamente. Básicamente, así a grosso modo, el ámbito normativo, jurídico de lo que es el derecho al deporte es eso, o sea, más o menos se enfoca en eso. Pero bueno, justamente como decía Mariana y Marcelo, la realidad supera la práctica y la realidad más que nada supera el derecho. Yo cuando la primera vez que me acerqué al Grupo Pasos fue en un seminario en 2019, me parece, sí, 2019, y estaban hablando de todo lo que era, si mal no me acuerdo, un seminario sobre derecho a la salud y la comunidad trans travesti, y yo les tuve que decir que, o sea, me daba vergüenza porque yo iba como estudiante de Derecho con una compañera, creo que éramos 2, 3 estudiantes de Derecho, y nosotros en toda la formación académica jamás se nos toca, o jamás se toca, ni jamás se estudia, ni nada por el estilo, por ejemplo, lo que es la ley de identidad de género. Y uno dice, pero ¿por qué no? Si es como, sería como algo lógico estudiarla justamente ahora. Y no, en la Facultad de Derecho no se estudian esas cosas, o no se tocan, o sea, va por interés personal, porque de lo que es la currícula no aparece. Y es algo recontra importante porque tiene que ver con muchas cosas que va a lo que es el derecho civil de las personas, de su capacidad y de su propia identidad, básicamente. Pero lo que es la facultad no se tocan, o sea, se ven muy por arriba o ni siquiera se ven, y es una ley que no es muy larga tampoco, o sea, literalmente no es muy larga la ley, y es recontra clara. Pero bueno, son cosas que no se ven y que están estructuradas o institucionalizadas en lo que es la práctica social. Y bueno, justamente que en una facultad de Derecho no se toque la ley de identidad de género habla también un poco de la sociedad que esa propia facultad está pregonando. Pero bueno, o sea, son debates que van más allá de esta temática. A lo que es el deporte en general también, justamente lo que falla, o mejor dicho, lo que falla en la práctica, es el acceso. Porque el deporte se puede ver desde un lado profesional, o mejor dicho, institucional, y del deporte como una especie de recreación. El deporte como recreación, bueno, es una cuestión que está más que nada vinculada a lo que es el interés personal, pero también el deporte como recreación conlleva también tener un grupo de amigos, amigas, amigues que te acompañen a hacer un deporte. Puede ser un deporte individual o puede ser un deporte grupal, porque los deportes individuales, si bien va a lo que es el interés propio, como decía Gaita, choca con todas estas miradas y prejuicios que toda la comunidad tiene respecto a la comunidad trans travesti y a las demás diversidades. Choca con justamente todo este acceso a poder practicar un deporte de manera recreativa, porque justamente se tiene que exponer a preguntas incómodas, exponer a situaciones incómodas, exponer a palabras, exponer a dichos que son así como comunes, como decía Marcelo, lo de jabón, por ejemplo, a mí me causa gracia porque yo lo he vivido, o sea, lo he escuchado, y si bien en su momento, bueno, uno parece, o sea, suena gracioso, o es un poco gracioso, pero a la vez no, porque hay gente y hay personas que se sienten completamente incómodas con eso, y no está bueno ir a practicar un deporte para cagarse de risa, básicamente, y tener que estar todo el día pensando, digo que soy trans, digo que soy gay, digo que soy lesbiana, o mejor me callo, me cago de risa de los chistes como si pasa, pasa, y si no pasa, bueno, que lo descubran y se den cuenta y listo. Y cuando se den cuenta, bueno, ahí veo cómo lo resuelvo. Porque generalmente lo que pasa con la comunidad LGBT es eso. Muchas veces, salvo casos en los que se me grite desde muy chico, salir del closet, por así decir, el ámbito deportivo es casi también, es como salir 2 veces del closet, primero con tu círculo íntimo y después con tu círculo de amigos dentro del deporte.
porque el deporte, y más que nada el fútbol, como decía Marcelo, tiene una mirada muy machista y está muy marcado por el machismo. Y hablando de fútbol específicamente, ser gay o ser trans está casi prohibido, básicamente. No sé si alguien iba a preguntar algo, pues escuché como un micrófono. No sé, ¿alguien quiere compartir alguna pregunta, alguna experiencia con Ramiro? Si no, le podemos pasar la palabra a Anita para que vaya haciendo el cierre. Como... Rama, ¿vos querés contar algo más? Sí, iba a contar algo más, pero justo como se había escuchado un micrófono, Dale. pensé que alguien quería hablar. Bueno, Bueno. bueno, Continúa entonces. la otra problemática, que está más que nada lo que es el deporte como acceso o como institucionalidad del deporte, es justamente eso. Todo lo que decía Sagre y todo lo que decía Gaita respecto a lo que son las reglamentaciones deportivas en relación a lo que es la práctica federada del deporte. Más que nada, bueno, desde un lado, primero, la primera barrera es que la comunidad LGBT en todas sus diversidades entre a participar. Y después, el segundo problema se da cuando son las reglamentaciones, más que nada, que las vive lo que es la comunidad trans travesti, la del género no binario y demás diversidades, que son cuestiones que son legales, básicamente. Marcelo creo que trajo a colación lo que dijo el COI. Bueno, yo particularmente tengo una mirada respecto a lo que dice el COI, que es justamente completamente, por así decir, ilegal o contrario al derecho internacional, porque el derecho internacional se prima en lo que es el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. En ese ámbito, que básicamente son como las dos caras de una misma moneda, el principio de igualdad y la no discriminación, lo que dice el COI claramente tiene que ver con una estructura patriarcal y machista que impide a las diversidades poder participar, porque suena ilógico decir que una persona trans que se considera mujer no pueda participar como mujer dentro de una competición deportiva y vayan a lo que es la parte biológica, y es completamente ilógico que se plantee de esa manera, porque si el derecho mismo le está reconociendo a esa persona que se considera o tiene una identidad sexual diversa y nació hombre y se considera mujer y quiere participar como mujer, es completamente arbitrario que no se lo permitan justamente por una cuestión biológica. A ese sentido, existe lo que es una jurisprudencia, es decir, una jurisprudencia a nivel internacional, que dice que cuando un Estado te reconoce una identidad de género, todos los demás Estados te la tienen que reconocer. No puedes, en Argentina, una persona que nació hombre y se considera mujer, salir, no sé, a Uruguay, que en Uruguay se la rechacen. Sino que lo que se consigue, por así decir, el derecho que se consigue en el ámbito interno de un Estado tiene que ser reconocido en el otro. Y esa jurisprudencia nace de Europa. Y creer o pensar el COI es ese término que impide a las diversidades poder participar, es como contrario a la propia jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de la propia Europa, porque justamente existe ese, por así decir, principio a nivel internacional. Pero también, como dije antes, al no existir un tratado que englobe todos estos derechos, también se hace como cierto difícil, o por así decir, de difícil aplicación o de difícil reconocimiento. En lo que es el derecho internacional, si bien los derechos existen, todos los derechos existen, e igualmente en la práctica no se cumplen, o se violan, o como se quiera decir. Y ahí uno se puede poner a pensar, bueno, yo como estudiante, como ex estudiante de Derecho, era abogado, es hasta dónde o qué tanto sirve el derecho en una sociedad si el derecho siempre va atrás de lo que es la parte social o la parte cultural. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, justamente pasa porque el derecho es un ámbito muy conservador dentro de una sociedad y es como reacio a los cambios, y lo vemos en todos los sentidos, y lo vemos cada vez que se discute una ley que entre comillas es polémica, porque choca con los principios conservadores, por ejemplo, del Estado argentino, que también, y también vinculado al deporte,
se tiene una mirada, o por así decir, se tiene una mirada cultural de valores, se pregona una mirada cultural de valores que está relacionada claramente con la Iglesia Católica, es decir, una moral católica. Y pensarlos desde ese lado es como decir, ¿por qué? ¿Por qué el deporte, por qué el Estado tiene que pregonar esos valores morales católicos si no todos somos católicos? ¿Y por qué no se puede ampliar una mirada más progresista de decir, estos principios morales católicos sí están buenos, o sea, algunos están buenos, algunos son lógicos, pero ¿por qué tenemos que seguir la mirada católica y no podemos seguir una mirada humanista? O sea, pensar que son derechos o principios que nacen por el solo hecho de ser humanos y no por el solo hecho de que Dios lo dijo, en este caso el Dios católico. Si la mayoría de las religiones, más o menos los valores centrales dicen lo mismo. Pero bueno, eso es otra discusión que va más allá de lo que es el derecho y lo que es el deporte. Pero bueno, en sí, creo que nada más, aparte, ya en poco tiempo creo que se acaba el Zoom, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo. Bueno, gracias Rama por participar, por acompañarnos en la organización, ser parte de la organización y por tu exposición. La verdad que clarísimo y bueno, esto sirve un poco para poder pensarnos a futuro y acompañar a las trayectorias de nuestras compañeras. Así que bueno, muy agradecida. Así que si está por acá Anita, no sé si... Ah, sí, acá está Sara. No te veía, si querés compartirnos. No sé si se escucha. Sí, Antes te que se nos escuchamos. acabe el Zoom, agradecer a quienes han estado participando durante estas 2 horas ininterrumpidas del encuentro. Nos quedamos con las preguntas, las dudas y las consultas para seguir encontrándonos este lunes a las 18. Así que Rama, si tenemos preguntas te las vamos a hacer el lunes. Felicitar enormemente el trabajo del equipo de Pasos que se ha dedicado a este armado increíble. Realmente nos llenan de orgullo y de satisfacción. El lunes vamos a estar encontrándonos para conocer experiencias en hockey, en fútbol, en vóley. Tendremos a una de nuestras compañeras del grupo de mujeres transmigrantes, así que no se lo pierdan y convoquen a quienes están en el palo del deporte y la educación física, a quienes quieran que puedan vivir esta experiencia de sensibilización, como contaban la familia Sánchez. Gracias por estar acá y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes en el segundo encuentro. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por venir.